Buenas noches con todos. Les saluda Luis Espinosa. En esta ocasión, el tema de las diapositivas del día de hoy es implementación eficaz de un sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. A lo largo de estas 2 horas, vamos a ver diferentes conceptos. Vamos a tratar de dar ejemplos de cada uno de estos conceptos, pero si algún concepto no queda claro, por favor, podemos preguntar haciendo uso del chat, ¿sí? Escribimos la pregunta, o también podemos hacer uso de la opción de levantar la mano y hablar por el micrófono, ¿sí? Entonces, en este momento, estamos empezando la sesión sobre implementación eficaz de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué implica que la implementación de un sistema de gestión, cualquiera que sea exitoso? Implica necesariamente el involucramiento de la alta dirección, entiéndase gerencia general. Así lo dice ISO 14000, ¿sí? ISO 14000 indica que el éxito de un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones y niveles de la organización bajo el liderazgo de la alta dirección, ¿sí? Entonces, ISO 14000 es consciente de la importancia del compromiso de la alta dirección para que el sistema de gestión ambiental pueda funcionar. Del mismo modo, ISO 45000 indica prácticamente lo mismo. Nos dice que el éxito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo depende del liderazgo, compromiso y participación de todos los niveles y funciones de la organización. Pero menciona también de que para lograr que esta implementación del sistema de gestión sea eficaz, se requiere de algunos factores claves, entre ellos, por ejemplo, el liderazgo, compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas por parte de la alta dirección. Y la alta dirección debe desarrollar, liderar y promover una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad. Bueno, hay un error del sistema de gestión ambiental, ¿sí? Entonces, tanto la norma ISO 14000 como ISO 45000 coinciden en indicar que para que un sistema de gestión, cualquiera que sea, calidad, seguridad, medio ambiente o cualquier otro, es básico el compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección no está comprometida, va a ser bien complicado que el sistema de gestión funcione. En este punto, me imagino que algunos presentes dirán, bueno, sí, obviamente que la alta dirección tiene que estar comprometida, pero donde yo trabajo, nuestro gerente no está comprometido. ¿Qué hago ahí? Bueno, lo que sucede que parte de implementar un sistema de gestión, además de conocer las normas, saber cómo se implementan los diferentes requisitos de la norma, también implica que la persona que maneja el sistema de gestión tenga ciertas dotes de liderazgo. Si yo trabajo en una empresa y en esa empresa mi gerente general no me apoya, tengo que ver las formas de lograr que este gerente cambie su forma de pensar y sí me apoye. Hay varias formas de lograr eso. Obviamente que estas formas no son ninguno de los requisitos de la ISO 14000 o ISO 45000 o las leyes aplicables en el país en temas de calidad o de medio ambiente. Son formas que tenemos que desarrollar nosotros a lo largo de nuestra experiencia laboral. Haciendo un paréntesis, a lo largo de mi experiencia laboral, he llegado a la conclusión de que para lograr que otras gerencias, jefaturas y gerencia general nos apoye, tenemos que trabajar fuertemente sobre los siguientes elementos. 1. Lograr credibilidad en lo que decimos. Y para lograr credibilidad, tenemos que conocer
muy bien la norma que vamos a implementar y las formas como se implementa sus diferentes requisitos. Segundo, tenemos que tener adecuadas habilidades de comunicación. Y tercero, van a haber muchas ocasiones en que vamos a lograr resultados no solamente en base a conocimientos o en base a habilidades de comunicación, sino también mediante el uso adecuado de la psicología. ¿Sí? Vamos a dar pequeños ejemplos para dar a entender esto. Hablemos de ese último punto, psicología. Cuando uno maneja un sistema de gestión, uno tiene que lograr resultados en toda la organización. Y por lo general, lo que sucede es que nosotros solamente tenemos bajo nuestro cargo una, dos, tres o más personas, nada más. Pero la gran mayoría de personas de la organización no dependen de nosotros, dependen de otras jefaturas, otras gerencias. En una situación como esta, es bien complicado que personas de otras áreas que no dependen de nosotros nos hagan caso. En una empresa en la que yo trabajaba, en la cual pasábamos auditorías de los sistemas de gestión todos los años, además de las auditorías corporativas, teníamos que lograr que los trabajadores de las áreas operativas mantengan sus áreas ordenadas. Pero cada vez que yo iba a sus áreas y le decía, la próxima semana hay auditoría, ordena tu zona, está desordenada, límpiala. Ingeniero, pero ¿con qué tiempo? No tengo tiempo para hacerlo. Ingeniero, usted sabe que con las justas tenemos tiempo aquí, ¿sí? Y poco o nada hacían para ordenar sus zonas de trabajo. Y en un sistema de gestión de seguridad, un sistema de gestión ambiental también, y de calidad inclusive, el orden y limpieza es básico. Bueno, ¿qué tenía que hacer? Gritar al trabajador, si no me haces caso te sanciono. Esas formas nunca funcionan. Entonces, ¿qué hacíamos? Aplicar psicología. Cuando venía el día de la auditoría, o mejor dicho, estábamos próximos a la auditoría, daba un recorrido, una vuelta por la planta, veía las zonas desordenadas y le decía a estos supervisores encargados, ¿no? La próxima semana tenemos auditoría, pero tú deja tu zona así nomás. Al final no vas a tener tiempo para ordenarla. Pero eso lo decía de una manera como diciendo, tú no puedes ordenar tu zona. Cuando ellos percibían ese mensaje, tú no puedes ordenar tu zona, automáticamente salía la respuesta de ellos. Ingeniero, ¿usted cree que yo no puedo ordenar mi zona? Oye, si tú nunca tienes tiempo, ¿qué vas a hacerlo? Ingeniero, ¿y qué pasa si logro ordenar mi zona para el día de la auditoría? Y ahí empezaban los retos entre las áreas, ¿sí? Entonces, aplicando psicología muchas veces logramos resultados, sin necesidad de llamar la atención o amenazar con sancionar. Pero eso funciona con las personas que están debajo de nuestro nivel organizacional. ¿Cómo logramos resultados con nuestros pares o los gerentes? Muchas veces nosotros somos jefes del sistema de gestión, no somos gerentes. ¿Cómo logramos que otros gerentes, otros jefes, incluso el gerente general nos haga caso? Eso sí se hace en base a un adecuado conocimiento de la norma y habilidades de comunicación. Cuando conocemos la norma, lo que expresamos, lo expresamos en forma segura. Si transmitimos seguridad a nuestros pares o gerentes, tengan la certeza de que nos van a hacer caso, ¿sí? Me ha pasado en empresas donde los gerentes poco o nada apoyaban al sistema de gestión. Y al final se logró que esos gerentes nos apoyen. Bien, vamos a ver después también de qué otra forma de que todos en la organización nos apoyen, sobre todo las gerencias, es hablando el idioma que las gerencias conocen, que es el idioma de los números, ¿sí? Por lo general, el principal problema que tenemos al implementar un sistema de gestión es que las áreas dicen, mira, la competencia no tiene sistema de gestión y vende igual o más que nosotros. El sistema de gestión involucra más papeleo, más formatos, más trabajo y no ayuda a vender. Pero cuando
el sistema de gestión empieza a reportar ahorros significativos a la organización, a mayores ahorros, mayores utilidades, ¿sí? Entonces, recién se empieza a entender la importancia del sistema de gestión, calidad, seguridad o medio ambiente o cualquiera que sea. Entonces, una forma muy práctica de lograr también que las demás gerencias y jefaturas nos apoyen es demostrando los beneficios económicos que implica implementar un sistema de gestión, ¿sí? El único tema complicado es tener la suficiente imaginación para identificar estos beneficios económicos. Entonces, ¿de qué depende el éxito de un sistema de gestión? Del compromiso de todos y cada uno de los niveles de la organización, principalmente de la alta dirección. Bien, ¿qué más implica implementar un sistema de gestión? Si es un sistema de gestión de seguridad y salud, la ley peruana, por ejemplo, indica que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud es un trabajo de tres partes, del Estado, empleador y trabajadores. ¿Sí? Tienen que trabajar en conjunto. No implica solamente contratar a una persona que implemente el sistema de gestión y que empiece en su oficina a llenar formatos, crear documentos y suficiente. No, no, eso no es así. Se tiene que implementar el sistema de gestión con la participación de todos los trabajadores. Y vamos a ver después, más o menos, en qué partes podrían participar los trabajadores en los diferentes elementos de un sistema de gestión. Pero, ¿qué implica que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o ambiental sea eficaz? Para que un sistema de gestión de seguridad sea eficaz, implica el compromiso del empleador, implica que los trabajadores entiendan la importancia del autocuidado. Por más que el empleador realice esfuerzos para dotar condiciones seguras de trabajo, para proporcionar EPPs adecuados a los trabajadores, para cumplir la legislación del país, por más esfuerzo que haga el empleador, si el trabajador no se quiere cuidar, ningún sistema de gestión de seguridad y salud funciona. Por eso es básico lograr que los trabajadores sean conscientes de la importancia del autocuidado como mecanismo para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Y finalmente, la mejora continua. Si hoy estamos bien, mañana podemos estar mejor y pasado mucho mejor, ¿sí? La mejora continua siempre tiene que estar presente en todo sistema de gestión. Y de esta manera, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud nos evitará accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que esto implica que un sistema de gestión de seguridad y salud sea eficaz, sea exitoso. Y en cuanto al medio ambiente, bueno, en medio ambiente, también el éxito de un sistema de gestión ambiental implica el compromiso del empleador, como ya hemos visto. También que todos y cada uno de los trabajadores de la empresa entendamos la importancia de cuidar el medio ambiente. Quizás esto es más complicado. En un sistema de seguridad, si no me cuido, me voy a accidentar, me voy a enfermar. Pero en un sistema de gestión ambiental, si no cuido el medio ambiente, lo veo en forma directa como un resultado en mi persona. No. Quizás es un poco más complicado lograr que los trabajadores en una organización entiendan la importancia de cuidar el medio ambiente, pero hay que lograrlo. Formas de cómo hacerlo. Bueno, usualmente las formas son capacitaciones, afiches y diferentes formas de sensibilización para lograr que las personas sean conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente. Y finalmente, en lograr un desarrollo sostenible. ISO 14001-2015 se basa sobre ese concepto, desarrollo sostenible. Pero ¿qué cosa es desarrollo sostenible? Es la forma de conseguir homogeneidad y coherencia
entre el crecimiento económico de la población, los recursos naturales y la sociedad, de manera que se evite poner en peligro la vida en el planeta y la calidad de vida de la humanidad, tanto en el presente como en el futuro, ¿sí? Sin poner en peligro la vida en el planeta y la calidad de vida de la humanidad, tanto en el presente como en el futuro. Entonces, yo creo que para ninguno de los presentes es un secreto de que realmente estamos estamos llegando a un punto que ya no hay vuelta hacia atrás en cuanto al medio ambiente. Cada año, por ejemplo, las estaciones son mucho más marcadas en el hemisferio norte. Cuando hace calor, la temperatura en el último verano llegaba fácilmente a 45 grados centígrados en Europa, Estados Unidos, Oceanía. Y en frío, en invierno, la temperatura llegaba a varios grados bajo cero. Esto en el hemisferio norte. ¿Por qué en el hemisferio norte? Porque en el hemisferio norte la gran cantidad de bosques naturales que alguna vez hubieron prácticamente ya no existen. Nosotros aquí en Sudamérica, acá en el Perú, quizás tenemos un clima entre comillas más benigno. Las estaciones no son tan marcadas. Esto porque tenemos pues la Amazonía. Pero esta Amazonía, como sabemos, cada vez más se está depredando. Y las personas poco o nada les parece importar esta depredación que hacemos del medio ambiente. ¿De qué otra manera lo estamos viendo? A través de diferentes fenómenos climáticos. Donde antes nunca llovía, ahora llueve. Donde antes hacía un sol insoportable, está nevando. ¿Sí? Sitios que antes tenían muchas lluvias, ahora tienen sequías. Los casquetes polares cada vez están disminuyendo en espesor. La temperatura promedio del mundo cada año sigue aumentando. Por lo tanto, estamos llegando a un punto en que quizás ya no haya marcha atrás. Estamos bastante cerca de ese punto, en que ya no va a haber marcha atrás. Si no queremos llegar a ese punto, tenemos que lograr un desarrollo sostenible. Pero esto depende solamente de las empresas, solamente del Estado. No, también depende de nosotros. Ah, claro, puedo segregar la basura que genero en mi casa y apagar las luces que no genero. Sí, esa es la forma en que yo puedo colaborar con el medio ambiente. ¿Es así? No, no es así. Podemos hacer mucho más. Y para ello vamos a ver o hablar del siguiente tema. Hay ciertos alimentos que requieren un mayor consumo de agua para producirlos. Y este concepto está relacionado con el concepto de la huella hídrica. De acuerdo al concepto de huella hídrica, y voy a colocar una diapositiva, ¿sí? Para entenderlo mejor. Un momentito, por favor. Vamos a poner esa diapositiva. A ver. Un momentito, por favor. Voy a insertar una diapositiva para que entendamos qué cosa es la huella hídrica. A ver. En esa diapositiva estamos viendo que, por ejemplo, para producir un bistec de 300 gramos, se requieren 4.500 litros de agua. Un bistec de 300 gramos. Para producir una manzana se necesitan 70 litros de agua. Para producir un filete de cerdo de 300 gramos se requieren 1.440 litros de agua. Para producir una naranja se requieren 50 litros de agua. Traducción.
todo lo que está en la naturaleza, frutas, verduras, requieren menos agua que los productos industrializados o cárnicos. Entonces, si cambiamos nuestro hábito alimenticio, le vamos a hacer un gran beneficio al medio ambiente. ¿Pero eso es todo? No. Todavía cambiar los hábitos alimenticios tiene más beneficios a la salud, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, hace un par de meses, por ejemplo, la OMS declaró que la carne de vacuno era un potencial cancerígeno. Y la carne ahumada de vacuno y los embutidos son cancerígenos. Entonces, si somos de las personas que nos gusta comer nuestro pan con jamonada, con hot dog, bueno, esa jamonada, esos hot dog embutidos son cancerígenos, según lo ha declarado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace un par de meses. Adicionalmente, si eso no nos convence, bueno, en el año de 1930, el Premio Nobel de Medicina ganó el premio porque hizo un descubrimiento. Las células enfermas tienen pH ácido y las células sanas tienen pH básico. Por lo tanto, si queremos tener salud, el pH de nuestras células, de nuestro organismo, debería ser básico. ¿Y qué tenemos que hacer para que el pH de nuestro organismo sea básico? Fácil. Tenemos que trabajar, tenemos que consumir cosas naturales. Las cosas naturales, frutas, verduras, hacen que nuestro organismo tenga un pH básico. Pero si comemos cosas industrializadas, panes, gaseosas, helados, azúcares y todo lo que sale de una industria, absolutamente todo lo que sale, jugos en caja y demás, ¿sí? Esos alimentos lamentablemente favorecen un pH ácido en nuestro organismo, es decir, enfermedades. Y adicionalmente requieren más agua para producir comparado con los alimentos naturales. Entonces, nosotros podemos hacer bastante por el medio ambiente solamente cambiando nuestros hábitos alimenticios. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, si queremos un desarrollo sostenible, no es que es trabajo del Estado o tema de las organizaciones, de las fábricas, no. También depende de nosotros. Si nosotros, además de apagar las luces que no encendemos, segregar la basura que generamos, si también cambiáramos nuestro hábito alimenticio, el medio ambiente nos agradecería mucho, además que nuestra salud también se vería beneficiada. Bien, por lo tanto, para lograr que un sistema de gestión ambiental funcione realmente, básico, entender la importancia de cuidar el medio ambiente. No es sencillo, pero tenemos que lograrlo. ¿Qué necesitamos para una implementación eficaz? Bueno, primero, conocer la legislación aplicable en temas de seguridad y de medio ambiente que aplica a nuestra organización. Segundo, como dije en un momento, implementar un sistema de gestión no implica contratar a un jefe de sistema de gestión para que solito en su oficina elabore toda la documentación y listo, ya tengo el sistema. No, eso no funciona así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Implementar un sistema de gestión es un trabajo en equipo. ¿Sí? Tenemos que formar un equipo de trabajo que nos permita implementar todos y cada uno de los requisitos aplicables a nuestra organización. Nuevamente, aquí más de uno podrá estar pensando, suena bonito en el papel, pero en la vida real nos contratan para que implementemos un sistema de gestión y por lo general lo tenemos que hacer solitos. No podemos interrumpir a los demás jefes, gerentes y personal porque ellos están ocupados. Para eso nos han contratado a nosotros. Bueno, lamentablemente en las organizaciones siempre nos dicen eso, ¿sí? Hazlo tú solo, ellos están ocupados. Pero eso no funciona así.
Implementar un sistema de gestión, cualquiera que sea, implica hacerlo con un equipo de trabajo. Es por ello que desde el primer día que ingresamos a una organización a trabajar, tenemos que plantear este punto de vista. ¿Y cómo se plantea? Ingresamos y a la semana estamos presentando un plan de trabajo para implementar el sistema de gestión de seguridad o de medio ambiente o cualquier otro sistema de gestión. Y ese plan de trabajo debería contener actividades claramente definidas, tiempos de implementación y quiénes deben participar en cada actividad. Eso deberíamos entregarlo a la semana de estar laborando en una organización para que nuestro jefe pueda revisar ese cronograma y comprometerse. ¿Sí? Bien. ¿Qué más se necesita para una implementación eficaz? Comunicar a la organización el sistema de gestión de seguridad, de medio ambiente o cualquier otro sistema de gestión que hemos implementado. A ver, parte de implementar un sistema de gestión necesariamente implica elaborar cierta documentación. Pero para que esta documentación funcione, necesariamente tenemos que comunicar esta documentación a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, va a haber una parte de escritorio donde elaboremos cierta documentación con un equipo de trabajo y una vez que esta documentación está elaborada, tenemos que comunicarla a todos los trabajadores para que los trabajadores, una vez la entiendan, la puedan poner en práctica. Y finalmente, hecho esto, lo que nos quedaría ahora sería liderar la correcta implementación del sistema de gestión, sea de seguridad o de medio ambiente. ¿Sí? Y como dije, para poder implementar un sistema de gestión, la persona que maneje el sistema de gestión, además de conocer la norma y las formas, cómo se implementan los diferentes requisitos de las normas, también debe tener dotes de liderazgo. ¿Para qué? Para liderar la implementación del sistema de gestión. Bien. Como dije, si tenemos preguntas, dudas, podemos usar el chat para hacer las preguntas o hacer uso del micrófono y para ello podemos levantar la mano para hacerlo participar. ¿Sí? A ver, ¿qué implica implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? En el caso peruano, implementar un sistema de gestión implica cumplir con la legislación nacional. La legislación de seguridad y salud en el trabajo existente en el Perú es prácticamente lo mismo que implementar la norma ISO 45000. ¿Por qué? Porque tanto la ley peruana como la norma ISO 45000 se basan en un PHBA, un ciclo de mejora continua. ¿Sí? Solo que la legislación peruana quizás es más específica, nos dice qué cosas tenemos que hacer. En cambio, la norma ISO 45000 es más genérica. Nos dice las cosas que hay que hacer, pero no nos dice cómo hacerlo. La legislación peruana nos dice qué hay que hacer y muchas veces también nos dice el cómo. ¿Sí? Hay que lograr que los trabajadores sean conscientes de la importancia del sistema de gestión. Hay que hacer inducciones, hay que hacer capacitaciones, hay que hacer supervisión. ¿Sí? Entonces la ley peruana es específica y nos dice qué tenemos que hacer para cumplir todos y cada uno de los requisitos de las normas. ¿No? Bien, en este caso la ley peruana, la ley 29783, que es la ley de seguridad, en su artículo 68 indica lo siguiente. Dice, seguridad de los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores. El empleador o quien asume el contrato principal garantiza el diseño, implementación y evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El deber de prevención de la seguridad y salud en el trabajo es de todo el personal que se encuentra en las instalaciones de la empresa, de la verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente y la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en SST por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, entre otros. Traducción. Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud no solamente implica que yo me preocupe por la seguridad y salud de mis trabajadores, no.
La ley peruana dice que el empleador se tiene que preocupar por la seguridad de salud tanto de sus trabajadores, trabajadores terceros, subcontratas y cualquier otra persona que se encuentre en las instalaciones de la organización. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo tengo una subcontrata a un tercero que está haciendo una labor específica, puntual, y ese tercero no labora en forma segura y se accidenta, la empresa es responsable solidariamente. Si yo contrato a un informal para que pinte las instalaciones de mi fábrica, y ese informal viene con sus escaleras hechizas sin EPPs, y se sube una escalera hechiza, está pintando un segundo piso, se cae, se fractura y le pasa algo, la empresa que contrató a ese informal es solidariamente responsable. Tendrá que asumir, inclusive, además de las prestaciones económicas que apliquen, podría aplicarse pena de cárcel. ¿Sí? A ver, aquí Carlos nos dice, en el caso de una subcontratista MIPE, ¿hay alguna norma básica para implementar un sistema de gestión? En el caso peruano, la ley peruana aplica a todo tipo de organización, sea MIPE o sea gran empresa. No hay diferencia. A ver, en líneas generales, para implementar un sistema de gestión, en el caso peruano, implica, primero, desarrollar una documentación básica del sistema de gestión. ¿Qué implica esa documentación básica? En primer lugar, las famosas matrices CIPER. Después, identificar todos y cada uno de los dispositivos legales aplicables. Entre los dispositivos legales aplicables está el de la obligación de contar con un médico ocupacional. ¿Sí? Y vamos a escribirlo, porque esto es importante que lo tengamos presente. ¿Qué implica implementar un sistema de gestión? A ver. ¿Qué implica implementar un sistema de gestión? Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud implica lo siguiente. Primero, identificar peligros y riesgos, es decir, elaborar las matrices CIPER. Segundo, identificar las leyes que aplican a nuestra organización, las leyes de seguridad y salud, es decir, hacer lo que se conoce como la matriz legal. Tercero, elaborar documentación que exige la ley peruana o la norma ISO 45000. ¿Sí? Documentación. Esta documentación podrá ser, por ejemplo, la política de seguridad y salud, los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud, alcances, sistema de gestión, competencia de personal, entre otros. Dentro de la parte de cumplimiento legal, hay una ley que indica que toda organización debe contar con un médico ocupacional, independientemente del número de trabajadores. Si la organización tiene más de 500 trabajadores, ese médico va todos los días. Si la organización tiene 500 o menos trabajadores, ese médico va las veces que sean necesarias. ¿Y cuánto es necesario? Puede ser una vez a la semana, una vez mensual, interdiario, lo que sea necesario para nuestra organización. Perdón, y no es suficiente tener un enfermero COVID, no confundamos las cosas. Una cosa es el plan COVID, que implica tener una persona que implemente COVID, un licenciado en enfermería, y otra cosa muy distinta es tener un médico ocupacional. Son leyes diferentes. ¿Sí? La ley que nos dice que tenemos que contar con un médico ocupacional es la resolución ministerial 312 que salió publicada en el año 2011, que después se modificó mediante la resolución ministerial 571, que salió publicada en el año 2014. ¿Sí? Estamos viendo que esas resoluciones se emitieron mucho antes de que aparezca el COVID. ¿Sí? Después, la ley COVID, además de médico ocupacional,
requería que las empresas tengan un profesional de salud que implemente el plan COVID, ¿sí? Entonces, seamos MIPE, seamos gran empresa, igual tenemos que cumplir con estos elementos que hemos puesto acá en la pizarra, ¿sí? Bien, la única diferencia que hace la ley peruana es en cuanto al médico ocupacional. Si son más de 500 todos los días, hasta 500 las veces que sean necesarias. Después, todo es prácticamente idéntico. La otra diferencia también es en cuanto a los representantes de los trabajadores. Entiéndase, comité y supervisor. Si la empresa tiene 20 o más trabajadores, aplica comité. Menos de 20 aplica supervisor. Pero después, todos los requisitos legales aplican tanto a la microempresa, micro, pequeña, mediana o gran empresa. Bien, regresemos a la diapositiva entonces. Hasta antes de que saliera la ley peruana de seguridad, si un tercero se accidentaba en las instalaciones de la organización, ¿qué decía el empleador? Uy, te has accidentado, qué pena. Mira, el próximo año vamos a pintar también la empresa y el próximo año te voy a llamar para que vengas a pintarla. Pero ahorita, bueno, cuídate mucho, chao. No le daban ni un solo sol. Ahora no. La ley dice, si el empleador contrata a un tercero y la empresa no se asegura que ese tercero trabaje en forma segura, la empresa es responsable solidariamente y puede aplicar el tema solidario en la parte económica, darles, no sé, una cantidad de dinero hasta que se establezca el trabajador, o inclusive pena de cárcel. La pena de cárcel que establece la ley peruana va desde 2 años hasta los 8 años. Cuando salió la ley de seguridad y posteriormente su reglamento en el año 2012, la pena de cárcel era de hasta de 10 años. Pero en el caso peruano, los empleadores reclamaron y dijeron, Estado, no te pase, pues yo doy trabajo a los peruanos y encima me castigas cuando los accidentes no son causa mía. Y efectivamente, pasó un accidente en los primeros años, 2014 más o menos, en la cual un camión ingresó a una empresa a dejar mercadería. Un trabajador que estaba en la tolva, mientras el camión ingresaba, ese trabajador pues se asomó para ver dónde estaba ingresando y no se dio cuenta que estaba el dintel de la puerta, se golpeó contra el dintel con tan mala suerte que cayó al suelo y se mató. Resultado, el gerente de la empresa a donde estaba ingresando el camión se fue a la cárcel. Bueno, dado que la ley se estaba implementando a como del lugar y realmente algunos empleados ya se estaban yendo a la cárcel, los empleadores a través de sus diferentes sindicatos pero sindicatos no, a través de sus diferentes gremios, le pidieron de una mil maneras al Estado que si bien era necesario implementar la ley de seguridad, que no sea tan exigente en ello, que no sea tan malévolo con el empleador, que el empleador está dando trabajo a los peruanos y que no debería castigarse de esa manera. Así que, en su momento, el gobierno de turno dijo, perfecto, está bien. La pena de cárcel se va a hacer efectiva siempre que inicialmente vaya a la SUNAFIL, a la organización. Si la SUNAFIL fue a la organización, hizo observaciones y la organización hizo caso omiso a esas observaciones, y por hacer caso omiso, algún trabajador se enferma, se accidenta o se muere, recién se hace efectiva la pena de muerte. Y así estuvo por muchos años, hasta que en el año 2019 hubo un caso fatal. Recordamos que hubieron 2 chicos que trabajaban en esa empresa de comidas rápidas, McDonald's, que murieron electrocutados. Cuando se hicieron las investigaciones, se halló que la causa fue de que había una máquina que estaba haciendo tierra y la administradora de ese local de McDonald's ya lo sabía y no hizo nada. Lo único que hizo fue póngale cartón debajo de la máquina, pero no mandó a reparar la máquina. 2 muchachos estaban trapeando el piso, la máquina hizo tierra, mandó una descarga al piso
y los chicos murieron electrocutados. Pero como la ley decía que para que se haga efectiva la pena de cárcel, primero tenía que haber ido a la SUNAPIL. El empleador debió haber hecho caso omiso a las observaciones, y por hacer caso omiso, recién se aplicaba la pena de cárcel, a la administradora no le pasó nada. Pero era algo injusto. La administradora, sabiendo que tenía una máquina totalmente insegura, no hizo nada. Es por eso que el gobierno de turno sacó otro dispositivo legal diciendo que la pena de cárcel se hacía efectiva si se comprobaba que hubo negligencia por parte de la organización. Ya no se requería que la SUNAFIL vaya previamente. Entonces, al día de hoy, si un trabajador se accidenta, se enferma o muere y se demuestra que hubo negligencia por parte de la organización, además de las multas, alguna persona se podría ir a la cárcel. No necesariamente gerente general. Cualquier persona que tenga responsabilidad en ese accidente, enfermedad o muerte. ¿Sí? Entonces, los cambios en la legislación peruana, de una u otra manera, obligan a las organizaciones a trabajar en forma segura. ¿Sí? ¿Por qué digo obligan? Porque lamentablemente al día de hoy se tiene la idea de que implementar un sistema de gestión de seguridad de salud encarece los costos, aumenta los costos, perdón. ¿Sí? Y esto no debería verse así. ¿Pero no es cierto acaso? No, no necesariamente. Como dije en su momento, los sistemas de gestión, cualquiera que sean, deberían representar beneficios económicos a la organización. El problema es que hay que ser lo suficiente imaginativos para poder cuantificar los beneficios económicos de un sistema de gestión, cualquiera que sea, calidad, seguridad, medio ambiente o cualquier otro. Bien. Pero como dije, la ley peruana establece pena de muerte y para ello se modificó el Código Penal. Y la última modificación, que data del año 2019, como les comentaba, implica que la pena de cárcel puede ser desde 1 año hasta 8 años. De 1 a 4 años, en el caso peruano, la pena de cárcel no se hace efectiva, obviamente. ¿Sí? Pero la ley peruana establece esta pena de cárcel. En caso se demuestre negligencia por parte del empleador. Ya no es necesario que la SUNAFIL vaya previamente y que nos diga, eso está mal. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. En el Perú, al igual que la gran mayoría de países del mundo, hay una jerarquía en cuanto a las leyes, que se le llama la pirámide de Kelsen. En el caso peruano, esa pirámide indica de que la ley por excelencia, la que está en el más alto nivel, la Constitución. Después vienen las leyes y normas con rango de ley. Después vienen los decretos y normas de naturaleza ejecutiva, ¿no? Decretos supremos, resoluciones y los demás. Entre los demás, edictos municipales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando dos leyes hablen sobre un mismo punto, se debe escoger aquella que tenga un mayor rango. ¿Sí? Si un edicto municipal habla sobre el ruido y un decreto supremo habla sobre el ruido, ¿al cual hacemos caso? Al decreto supremo. ¿Sí? Bien. Estamos diciendo aquí que la norma por excelencia es la Constitución, normas constitucionales y las normas con rango constitucional. ¿Qué cosa es una norma con rango constitucional? Normas con rango constitucional son los tratados que versan sobre derechos humanos. El Perú ha firmado varios tratados con la OIT que versan sobre derechos humanos y también otros que versan sobre seguridad y salud. Aquellos que versan sobre derechos humanos tienen rango de constitución, tienen rango constitucional. Como dije, el Perú ha firmado varios convenios con la OIT. En total ha firmado 74 convenios. Y de esos ya 66 han entrado en vigor. Y las leyes en el Perú
son exigibles a partir del día siguiente en que se han publicado, salvo que el dispositivo legal en su cuerpo indique otra fecha para que entre en vigencia. Pero si no es así, las leyes son exigibles a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Peruano. ¿Qué implica, de acuerdo a la ley peruana, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud? Bueno, implica los siguientes elementos. Primero, establecer una política de seguridad y salud, que debe cumplir ciertos requisitos que establece la ley. También implica identificar peligros y evaluar riesgos, es decir, elaborar matrices CIPER. Y aquí, en cuanto a la matriz CIPER, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando implementamos un sistema de gestión de seguridad y salud, implica que para poder identificar peligros y riesgos, la organización tiene que elaborar la matriz CIPER. Adicionalmente, tiene que hacerse exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores, los famosos EMOS. Adicionalmente, la ley peruana pide que se hagan monitoreos. ¿Qué monitoreos? De higiene ocupacional, ergonómicos, y psicosociales. Todo eso me pide la ley peruana para identificar peligros y evaluar riesgos. Sin embargo, hasta hace un par de años, uno decía, bueno, la matriz CIPER usualmente me contempla peligros relacionados a actos y condiciones inseguras. Pero los peligros relacionados a temas ergonómicos, psicosociales y de higiene ocupacional no necesariamente los contempla la matriz CIPER. Para eso están los demás elementos, ¿no? Para eso están los exámenes médicos y los monitoreos. Pero en el año del 2020 salió publicado el Decreto Supremo 002-2020 del Ministerio de Trabajo, que indicaba que las matrices CIPER también deberían contemplar peligros relacionados a género, relacionados también a si la persona es mujer, pues, si está o no embarazada, ¿sí? Y además que la matriz de CIPER debería contemplar peligros de higiene ocupacional, ergonómicos y psicosociales. Es decir, ahora las matrices CIPER tienen que ser totalmente completas. No se les puede pasar ni un solo peligro. ¿Sí? Es por ello que, en lo personal, opino que el equipo que debe intervenir para hacer una matriz CIPER, además del ingeniero, que es el que está a cargo del sistema de gestión, y además de los trabajadores con los que se hacen la matriz de CIPER, también debería estar el médico ocupacional. Porque el médico ocupacional es el experto en enfermedades ocupacionales, es el experto en ergonomía, en temas psicosociales. No así el ingeniero a cargo del sistema de gestión. Entonces, implementar un sistema de gestión, como estábamos viendo, implica algunos elementos, de acuerdo a la ley peruana. Elaborar una política, elaborar matrices CIPER, un reglamento de seguridad y salud, siempre que la empresa tenga 20 o más trabajadores. Elaborar diferentes procedimientos y demás estándares. Procedimientos de investigación de accidentes e incidentes, procedimientos de comunicaciones, entre otros. Elaborar los mapas de riesgo de la organización. Elaborar un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, uno o más programas, ¿no? Va a depender de cuántos objetivos tenga el sistema de gestión. Si nuestro sistema de gestión tiene un objetivo, tendrá un programa. Si tiene 5 objetivos, 5 programas. También hay que implementar los registros obligatorios que establece la ley peruana, que son 8. Registro de investigación de accidentes, incidentes, auditorías, capacitaciones, entre otros. Tener un libro de actas del comité.
Una organización estará obligada a tener un comité siempre que tenga 20 o más trabajadores. Si tiene menos de 20, no debe tener comité, sino un supervisor. Adicionalmente, la organización tiene que tener un programa de capacitación. La ley peruana establece que toda organización debe dar a sus trabajadores 4 capacitaciones al año en temas de seguridad y salud que apliquen a su puesto de trabajo. ¿Qué implica eso de que aplican al puesto de trabajo? Imaginemos, yo trabajo en una empresa de metalmecánica y yo trabajo como asistente de compras. En la planta de metalmecánica, los trabajadores hacen uso de equipo de soldadura, oxicorte, y están expuestos a radiación de UV. Y por lo tanto, para hacer la soldadura, los trabajadores de planta tendrán que tener ciertos equipos. Y tendrá que estar capacitados sobre los peligros que están expuestos y cómo protegerse. Pero si yo soy asistente de compras de esa empresa metalmecánica y yo trabajo en una oficina, ¿me tendrá que capacitar a mí también en los peligros de soldadura? No, porque esos peligros no aplican en el puesto de trabajo. Si yo trabajo en una oficina, estaré expuesto a otros peligros. Peligros ergonómicos, peligros psicosociales, accidentes, entre otros. Y dependiendo del puesto de trabajo, el empleador tendrá que darle la capacitación específica a sus trabajadores. Entonces, cuando la ley peruana nos dice 4 capacitaciones de seguridad a los trabajadores, no significa 4 capacitaciones idénticas necesariamente a todos. ¿Sí? Lo más seguro es que las capacitaciones tienen que ser dependiendo de la actividad que realice cada trabajador de la organización. ¿Qué otro elemento nos pide la ley peruana de seguridad? Realizar las investigaciones, perdón, sí, las investigaciones de accidentes, incidentes, y también hacer auditorías internas con auditores inscritos ante el Ministerio de Trabajo. Esas auditorías internas con auditores inscritos ante el Ministerio de Trabajo fueron suspendidos por el estado de emergencia, por la emergencia sanitaria por el COVID. Pero en esos días que ya se decretó de que ya no más en el Perú existe estado de emergencia sanitaria, se entiende que a partir de la fecha, octubre, nuevamente las auditorías internas por auditores inscritos ante el Ministerio de Trabajo son obligatorias. Estas auditorías internas se hacen cada 3 años si la empresa no realiza actividades de alto riesgo y se hace cada 2 años si la empresa sí realiza actividades de alto riesgo y son exigibles, son obligatorias. ¿Sí? Estos son los elementos que me pide la ley peruana que mínimamente debería tener. Menos de eso, no. ¿Sí? Adicionalmente, la ley peruana de seguridad indica que la ley peruana aplica a todo tipo de organización, sea pública, privada, fuerzas armadas, trabajadores de las fuerzas armadas y de la policía, y también a trabajadores independientes. Es decir, con esta ley de seguridad, nadie queda fuera de su alcance. Entonces, si somos MIPE, nos aplica la ley peruana. Si somos trabajadores independientes, también nos aplica la ley peruana. Nadie queda fuera. La ley peruana de seguridad también implica de que las organizaciones tienen que cumplir con todas y cada una de las leyes aplicables a sus actividades. Hay un montón de leyes. Para una empresa que hace labores administrativas simplemente, tranquilamente hay no menos de 20 leyes que le aplican a la empresa. No menos de 20. ¿Sí? Para una empresa que hace labores administrativas nada más. Y si es una empresa industrial, una empresa minera, bueno, la cantidad de leyes que aplican a una empresa industrial minera, 40, 50 o más leyes. Por lo tanto, la organización tendrá que hacer un esfuerzo para identificar todas y cada una de las leyes aplicables y cumplirlas. Por ejemplo, una ley aplicable, el Código Nacional de Electricidad para Usuarios, que es un compendio de más o menos 700 páginas de leyes. De esas 700 páginas, no necesariamente todos los artículos legales se aplican a la organización. De esos 700 páginas, habrán pues unos
30, 40, 100, 200 artículos que aplican a nuestra organización, dependiendo de nuestra actividad económica. Ahí tenemos una ley que tiene 700 páginas. Si somos empresa industrial, nos aplica el Reglamento de Seguridad en el Sector Industrial, que es el Decreto Supremo 042F, que es una ley que salió publicada en el año 65 y que tiene más o menos 1.700 artículos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para identificar todos y cada uno de los dispositivos legales aplicables a nuestra organización. También indica la ley peruana de que la SUNAFIL es el organismo encargado de verificar y fiscalizar el cumplimiento de la legislación peruana en temas de seguridad y salud. Y como cosa importante, la ley peruana de seguridad incluye a los trabajadores en el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud. Por ejemplo, la ley peruana pide que las matrices CIPER se haga con la participación de los trabajadores o sus representantes. La ley peruana pide que el comité, que son los representantes de los trabajadores, el comité de seguridad y salud, que el comité de seguridad y salud participe en inspecciones de seguridad, participe en investigación de accidentes, incidentes. Es decir, la ley peruana a los trabajadores le asigna varias actividades para que participen en el sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué otras obligaciones? Las que ya hablamos, las 4 capacitaciones mínimas en temas de seguridad y salud. En el sector minero, la ley minera establece un mayor número de capacitaciones y establece cuáles son inclusive los temas de capacitación y la duración de cada tema. Pero si no somos sector minero, nos aplica pues tener 4 capacitaciones en temas de seguridad y salud que apliquen a nuestro puesto de trabajo. También está el tema de responsabilidad solidaria. Como dijimos, si contratamos a un tercero y ese tercero se accidenta, si ese tercero era un informal y o no verificamos si trabajaba en forma segura, la empresa es solidariamente responsable frente a los accidentes o enfermedades ocupacionales. Entre otras cosas, el tema de pena de cárcel, como dijimos, mínimo 1 año, máximo 8 años de cárcel, que se hace efectiva a partir de los 4 años. Y además, la ley peruana establece exigencias que debe cumplir la política de seguridad y la obligación de hacer auditorías internas con auditores inscritos ante el Ministerio de Trabajo, como ya mencionamos. Cuando empezó el estado de pandemia, en el caso peruano pasó lo siguiente. Meses antes de que empiece la pandemia, salió un dispositivo legal indicando que las 4 capacitaciones de seguridad tenían que ser necesariamente presenciales. Pero cuando estalló el problema del COVID y se dictó el estado de emergencia, se publicó posteriormente en el mes de mayo de 2020. Recordemos que el COVID empezó en el Perú en el mes de marzo. Entonces, en el mes de mayo del mismo año, se publicó el decreto legislativo 1499, que entre otras cosas decía que las capacitaciones de seguridad y salud tendrían que hacerse en forma virtual, ya no presencial por temas del peligro COVID, del contagio COVID. ¿Sí? Este dispositivo legal todavía sigue estando vigente. Las capacitaciones en temas de seguridad y salud deberían hacerse en forma virtual. Pero cuando se publicó la ley COVID decía también de que las capacitaciones se podrían hacer en forma presencial si se tomaban las precauciones del caso. Entonces, aquí actualmente, al día de hoy, se hacen un mix. Algunas capacitaciones las organizaciones las hacen virtuales y otras las hacen presenciales tomando las precauciones del caso. Bien. En cuanto a la política de seguridad y salud debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que sea específica para la organización. ¿Qué implica que sea específica? La política debe indicar el giro del negocio de la organización. ¿Sí? Debe ser concisa,
redactada con claridad y estar fechada. Debe indicar una fecha de cuándo se aprobó esta política. Actualizada periódicamente. La ley peruana pide que toda documentación del sistema de gestión se revise por lo menos una vez al año, ¿sí? Toda documentación del sistema de gestión de seguridad y salud se tiene que revisar mínimamente una vez al año. De esa revisión, la organización dirá, se mantiene, queda tal cual, o hay que actualizarla. Y la política se tiene que poner a disposición de las partes interesadas externas. Además de las internas, también a las externas. Y la política debe exhibir ciertos compromisos. Compromiso de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización, un compromiso de consulta a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo y un compromiso de mejora continua. Todos esos compromisos que hemos visto en el artículo 22 y 23, la política los debe exhibir de alguna manera. ¿Qué otras obligaciones establece la ley peruana al empleador? El empleador debe garantizar que la seguridad y salud sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. ¿Qué significa eso? Que todos en la organización somos responsables de la seguridad y salud. Así que cuando algunas organizaciones todavía, lamentablemente, siguen pensando que el único responsable de la seguridad y salud es el ingeniero de seguridad, esto de acuerdo a la ley peruana no es así. Todos en la organización, todos somos responsables de la seguridad y salud. No solamente el jefe de seguridad y salud, todos los trabajadores. También la ley peruana establece como obligación del empleador definir y comunicar a los trabajadores cuál es el área que implementa el sistema de gestión. A ver, y si mi empresa es una MIPE que tiene 10 trabajadores, ¿también debo cumplir con esto? Sí, también. Pero en este caso, la ley peruana publicó otro dispositivo legal, la ley 3022.2, que entre otras cosas indica de que si el empleador lo desea, puede terciarizar la implementación y mantenimiento de la seguridad y salud. ¿Qué significa esto? Si la organización lo desea, puede contratar a un tercero para que implemente el sistema de gestión. Como es una MIPE, lo más probable es que el tercero no vaya todos los días, irá pues un par de veces a la semana, un poco más, un poco menos, pero ya no todos los días. Y la carga económica de tener a ese externo va a ser mucho menor que tener a una persona en planilla. Y muchas veces, como somos pequeñitos, es más, hacemos labores administrativas, no justifica tener un trabajador en planilla encargado de la seguridad de salud. Es por eso que la ley peruana indica de que si el empleador lo desea, puede terciarizar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión. Otra obligación del empleador, disponer de una supervisión en seguridad y salud, ya que ese tema es importante. Para evitar accidentes, implica que la organización identifique el peligro tome acción para evitarlo, es decir, implemente controles. Y listo, el sistema de gestión debería evitar accidentes y enfermedades, pero eso no es suficiente. La ley peruana establece que el empleador tiene que hacer una supervisión eficaz, es decir, asegurarse que lo que ha establecido se cumpla. Si la organización no se asegura que lo que ha establecido se cumpla, la organización es responsable en caso suceda un accidente o una enfermedad. ¿Cómo así? Se dio el siguiente caso. Una empresa que se dedica al recojo de residuos sólidos en los diferentes distritos de Lima, sufrió un accidente. El camión recolector, en horas de la noche, estaba recogiendo basuras en un sector de Lima y en una esquina había un pequeño montículo de basura. Así que el camión recolector empieza a retroceder y se aproxima a este montículo para que los trabajadores
echen la basura de ese montículo al lado del camión. Pero cuando estaba retrocediendo, un trabajador estaba colgado en un estribo del camión. Y al retroceder, el camión hizo un extraño, saltó un poquito. El trabajador, el recolector que estaba en el estribo colgado, perdió el equilibrio, cayó en el suelo y se fracturó un brazo. Fue a Sunafil y le dijo a la empresa, a ver, tu matriz CIPER, aquí está. ¿Dónde está el peligro de recojo de basura en montículos? Aquí está. Y cuando ve la Sunafil, un control operacional para ese peligro era de que no tenía que haber ningún trabajador en los estribos al momento de retroceder. Bueno, como la empresa no hizo una supervisión eficaz de que sus controles se cumplieran, la empresa fue multada. Se lo multó con 80.000 soles más o menos. Entonces, si la empresa no realiza una supervisión eficaz, también es responsable en caso suceda un accidente o enfermedad. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el empleador? Implementar una política de seguridad y salud. Y a esa política establecer objetivos y metas trazables. Identificar peligros y riesgos, es decir, hacer su matriz de CIPER, además de los diferentes monitoreos. Establecer programas de seguridad y salud. Como dije en su momento, si la organización tiene un objetivo, tendrá un solo programa. Si tiene 3 objetivos, tendrá 3 programas. Por cada objetivo, la organización debería tener un programa. Y ese programa debería implementarse y hacer un seguimiento a ver si con esas acciones que estamos implementando, estamos logrando alcanzar el objetivo propuesto. Si no es así, ¿qué tenemos que hacer para modificar el programa para que en la siguiente medición sí alcancemos el objetivo propuesto? Bien, como dije en su momento, si la organización lo desea, puede terciarizar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo dice la ley 3022.2 que salió publicada en el año 2014. En cuanto a la capacitación, si ingresa un trabajador nuevo a la organización se tiene que asegurar que el trabajador nuevo sepa cómo trabajar en forma segura. Es por ello que la ley peruana establece que se hagan inducciones antes del inicio del trabajo, inducciones, capacitaciones, ¿no? Antes de ingresar a trabajar o cuando se produce un cambio en el trabajo. Se le asigna otro puesto de trabajo, se cambian las materias primas, insumos, equipos. Se hace un estudio y si estas materias primas, insumos, equipos implican nuevos peligros, habrá que capacitar al trabajador en esos nuevos peligros y la forma segura de trabajar. La capacitación debe hacerse dentro de la jornada de trabajo, pero también hay otro dispositivo legal que indica que si la capacitación se hace fuera del horario de trabajo, esa debería generar las horas extras efectivas. Y la capacitación puede ser realizada por personal propio de la organización o personal tercero. Lo único que pide la ley peruana es que la persona que dé la capacitación tenga las competencias para dictarla. ¿Cómo si las competencias? Por ejemplo, yo soy ingeniero y vengo trabajando en temas de seguridad hace un montón de años. Pero por más experiencia que tenga, yo no puedo dar capacitaciones en temas tales como primeros auxilios, ¿sí? Por más que haya asistido a N capacitaciones de primeros auxilios y me sepa de memoria qué se hace en cada cosa, ante la ley yo no tengo las competencias para dictar ese tipo de capacitación. Entonces, dependiendo de la capacitación que se dé, la persona que dicte esa capacitación debería tener las competencias para dictarlas. Bien. Como dijimos, si tenemos alguna pregunta sobre los temas que estamos tocando, podemos hacer la pregunta a través del chat o levantando la mano para hacerlos intervenir. ¿Qué más
pide la ley peruana? Que el empleador entregue a sus trabajadores las recomendaciones de seguridad y salud. ¿Qué cosas son las recomendaciones? Es un compendio de los pedidos que tiene la empresa, el puesto de trabajo y la forma segura de trabajar. Estas recomendaciones se tienen que entregar junto con el contrato o máximo el primer día de trabajo. Y se le debe entregar al trabajador en formato físico o digital. En cuanto a la documentación mínima, como dijimos en su momento, esa se basa en la política y sus objetivos. Reglamento, las matrices CIPER, mapa de riesgo, la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa es la planificación de la actividad preventiva? La planificación de la actividad preventiva no es otra cosa que un plan de trabajo que establece el área de seguridad para implementar a lo largo del año. ¿Sí? Félix Suyo, ¿alguna pregunta o comentario? Félix, Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Félix? ¿Qué dices? Eh, Estoy aquí manejando, pero escuchando. Una consulta. Para la implementación, ¿hay algún requisito ¿cómo se llama? Para que el implementador sea necesariamente de seguridad, o puede ser una persona que haya llevado un diplomado, una persona que está enfocada o sea, lo digo como profesión, pues, ¿no? Porque normalmente, no sé, pues por ahí se me ocurre que una persona que ha estudiado diseño gráfico, ¿ya? Pero ha estudiado su diplomado de seguridad, ¿puede ser un implementador de sistema de gestión? ¿O necesariamente tiene que ser un ingeniero, o sea, de seguridad, o una persona que está enfocada a lo que es seguridad? Eh, Pregunta interesante. Bueno, esas competencias las establece el empleador, ¿sí? Si yo contrato a un biólogo y este biólogo conoce sobre seguridad y salud y lo hace bien, no hay ningún problema. Única excepción, sector minero. En el sector minero, el gerente de seguridad y salud sí tiene que ser ingeniero con ciertos años de experiencia en el sector minero y con ciertos estudios de seguridad mínimos. Pero eso solamente aplica al sector minero. Si no estamos en el sector minero, y aplica al gerente de seguridad y salud, ¿sí? Después, la ley peruana no establece ningún requisito para cualquier persona que quiera ser encargado, prevencionista de seguridad o como queramos llamarlo. ¿Sí? No hay requisito. Eso lo establece la propia organización. Claro, lo que sucede siempre es que ¿cómo se llama? Por ejemplo, hay personas que tienen mucho criterio, ¿ya? Porque la seguridad se basa, o se tiene el tema de criterios, pues, ¿no? Pero Sí. muchas veces las oportunidades no se les brinda, ¿por qué? Porque simplemente, o sea, tienen un diplomado y no tienen, pues, no la experiencia, pues, ¿no? Pero va a depender mucho también del jefe de seguridad, del gerente o de la empresa de tratar de contratar a una persona con los criterios necesarios, pues, ¿no? Porque dentro de hay jefes y jefes, pues, ¿no? Y ¿cómo se llama? Considero yo que antes de mirar el lado académico, miremos el lado de criterios que puede tener una persona, pues, ¿no? En vez de ¿cómo se llama? De encontrar ¿cómo se llama? Muchos problemas, encontremos más soluciones, pues, ¿no? Para ello, porque de eso se basa el tema de seguridad. Efectivamente, sí. Entonces, las competencias, como dije, las establece el propio empleador. Lo que pasa es que muchos empleadores, quizás por desconocimiento o quizás por un exceso de precaución, prefieren contratar ingenieros como personas responsables de seguridad. Pero eso es una decisión propia de la organización. ¿Sí? Aquí tenemos otro comentario de Elisa que dice que antes de ingresar, cada persona tiene que recibir una charla de inducción. A ver, las charlas de inducción son obligatorias sí o sí, también sector minero. Pero si no somos sector minero, las charlas de inducción serán obligatorias si somos trabajadores nuevos en la empresa. Pero si somos visitantes, no necesariamente deberíamos tener una charla de inducción, a menos que nuestro sistema de gestión
lo haya determinado como necesario. Pero en el sector minero, vuelvo a repetir, así seamos visita, la ley minera establece que toda persona que ingresa a una actividad minera debe tener una inducción mínima que establece la ley minera. Los demás sectores, industrial, eléctrico, si bien se tiene que hacer inducción, esa inducción se hace a los trabajadores nuevos de la organización, no necesariamente a los visitantes. No necesariamente. ¿Sí? Una empresa me contrata para que le haga una auditoría de seguridad y salud. Si es una empresa industrial en Lima, no va a requerir que yo pase por una inducción. Pero si la empresa que me contrata es una empresa minera, la empresa minera, antes de permitirme ingresar a sus instalaciones a hacer la auditoría, me va a exigir una inducción. ¿Sí? Entonces, la inducción es una muy buena práctica. Exigible en el sector minero, y si no somos sectores mineros, la inducción será necesaria de acuerdo a cómo lo determine la organización, de acuerdo a sus realidades. Bien, continuemos entonces. En cuanto a los registros, dijimos que la ley peruana exige ciertos registros mínimos obligatorios. Y esos registros mínimos obligatorios tienen que contener una información mínima que también establece la ley peruana. En este caso, establece la resolución ministerial 050 del año 2013 del Ministerio de Trabajo. ¿Qué ha pasado? Han habido organizaciones que han sido visitadas por la SUNAFIL. La SUNAFIL le dijo, a ver, muéstrame tu registro de accidentes. Lo que pasa es que no tengo accidentes, no he tenido ni un accidente. Está bien que no hayas tenido accidentes, pero muéstrame tu registro vacío. No, lo que pasa es que como no tengo accidentes, no tengo registro. Bueno, como el registro de accidentes es uno de los registros obligatorios, así no tengamos accidentes, debemos contar con ese registro, así sea vacío. Han habido casos de otras empresas que la SUNAFIL le dijo, a ver, muéstrame tu registro de capacitación. Aquí está. Aquí están la firma, las fechas de las personas que participaron, pero sucedió que esos registros no contenían la información mínima que establece la ley. ¿Qué dijo la SUNAFIL? Bueno, como no establece la información mínima, igual te multo, y multó a la empresa. Así que estos registros obligatorios tienen que tener necesariamente la información mínima que establece la ley. Si no, también podemos ser sancionados. ¿Sí? A ver, aquí Hugo nos dice, en caso de primeros auxilios, hace mención que se puede capacitar en caso de no el prevencionista realiza lo de primeros auxilios. En el sector construcción, también la ley es bastante específica en cuanto a las visitas que se realizan, ¿sí? Ahí también establece ciertos requisitos que deben cumplir las visitas en toda obra de construcción. Por ejemplo, un visitante en una obra de construcción no puede ir solito. Tiene que ser acompañado de una persona que lo dirija a los diferentes ambientes de la construcción que se está visitando. Pero si soy una empresa industrial o una empresa de servicios, no necesariamente las visitas tienen que estar sí o sí acompañadas, no necesariamente. Van a haber casos que sí. Una visita a un área operativa, obviamente sí tiene que ser acompañada. Pero una visita a un área administrativa, no necesariamente, por ejemplo. Pero sector construcción, la ley del sector construcción sí establece ciertos requisitos con los visitantes. Bien, entonces en cuanto a los registros obligatorios, debemos tener cuidado de que estos registros contemplen la información mínima que establece la ley peruana. ¿Sí? ¿Cuáles son esa información mínima? Por ejemplo, el registro de accidentes debe contener toda esta información. Razón social, RUC, domicilio fiscal, tipo de actividad económica, número de trabajadores, entre otra información. ¿Sí? Si nuestro registro de investigación de accidentes no contiene toda esta información, igual podemos ser sancionados por la SUNAFIL. ¿Sí? Entonces, no basta con tener un registro, sino que hay que asegurarnos que ese registro cumpla la información mínima que establece la ley peruana.
A ver, continuemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Continuamos entonces. Como estamos diciendo, queremos hacer una supervisión eficaz del sistema de gestión de seguridad de salud. Nosotros que tenemos a cargo el sistema de gestión, tenemos que asegurarnos que el sistema de gestión funcione adecuadamente. Y para asegurarnos que funciona adecuadamente, tenemos que saber qué es lo que exige la ley peruana. A ver, la supervisión eficaz del sistema de gestión de seguridad y de medio ambiente no necesariamente aplica solo trabajo de campo, no. Es trabajo de campo y también hay una parte de trabajo administrativo. En cuanto al trabajo de campo, como le dije en su momento, para evitar accidentes, no basta con haber identificado el peligro en la matriz CIPER, haber establecido controles y haber capacitado al trabajador y darle sus implementos, CPPs y demás cosas. No, también implica hacer una supervisión eficaz, es decir, hacer rondas periódicas y asegurarse que los trabajadores cumplen con lo que se les ha pedido. ¿Sí? Si no cumplen, la organización tiene que tomar acción, quizás sancionar. ¿Qué pasa si nosotros somos del tipo de supervisores que somos enemigos de sancionar? Está bien, yo también comparto la idea de que no necesariamente se tiene que sancionar para lograr que las personas nos hagan caso. Pero eso funciona con la gran mayoría de personas. Pero hay personas que por más que les expliquemos, sistemáticamente incumplen cualquier medida de seguridad. ¿Qué hacemos con esas personas? Si no las sancionamos, lamentablemente va a hacer que todo nuestro sistema de gestión se caiga. Si un trabajador ve que un compañero hace caso omiso de las reglas de seguridad y a pesar de que hace caso omiso no le pasa nada, es decir, no le llaman la atención, no lo suspenden, no le pasa nada, los demás compañeros que sí están trabajando en forma segura dirán, ¿para qué trabajar en forma segura si él no cumple y no le dicen nada? Entonces yo tampoco hago nada. Para evitar que el mal ejemplo se esparza en la organización, deberíamos tomar acción. Eh, Recuerdo en una ocasión, estaba trabajando en una empresa y en esa empresa se elaboraba un producto y se le enviaba al cliente, obviamente. En una ocasión empezaron a haber devoluciones. Los clientes devolvían el producto. ¿Por qué? Porque las piezas que se le enviaba estaban fuera de medida. Y uno veía las piezas, evidentemente, a simple ojo, estaban mal hechas. Pero como en esa área donde se fabricaban esas piezas habían varios trabajadores, no se sabía quién había hecho esa pieza mal. Y por lo tanto no se podía tomar acción. ¿Qué dijo la gerencia en la empresa? Que el control de calidad vaya a esa área y verifique al 100%, casi al 100% todos los productos para asegurarse que salgan bien. Durante el día funcionaban, habíamos varios supervisores de calidad, pero en la noche que había un solo supervisor para toda la planta, un único supervisor no se daba abastos. Y el problema de piezas con acabado defectuoso que llegaba al cliente, no continuaba, no paraba. Constantemente habían devoluciones de producto. Así que el intendente de esa área dijo lo siguiente, bueno, a partir de la fecha, cada trabajador le va a poner un sello a su producto con sus iniciales. Si viene un producto devuelto, veo las iniciales y veo qué trabajador fue. Y se exigió al almacén que no reciba ningún lote de productos si es que ese lote no tenía las iniciales del trabajador. Bueno, llegó nuevamente otras devoluciones. El intendente dijo, a ver, ¿cuáles son las iniciales? Tal, llamen al trabajador. ¿Sabes qué? A partir de la fecha, está despedido. Nunca más se presentaron problemas de piezas con mal acabado. ¿Sí? Eso es en temas de calidad. En temas de seguridad. Un cliente me comenta lo siguiente. Ese cliente
de formación es ingeniero electricista de la UNI. Ingeniero eléctrico, perdón, de la UNI. Me comentaba que cuando él acabó, un colega suyo empezó a trabajar en una empresa de electricidad, ¿no? De acá de Lima. Como todo ingeniero, iba a campo y cuando le decía a los trabajadores, señor, la subís al poste, su línea de vida. Señor, su inducción. Señor, sus EPPs. Los trabajadores que le decían al ingeniero joven, ingeniero, déjeme trabajar, yo sé cómo se hacen las cosas. Ingeniero, yo vengo haciendo eso desde antes que usted naciera. Ingeniero, por favor, yo sé cómo trabajar. No le hacían caso, eso nos ha pasado a todos nosotros. En una ocasión, una cuadrilla estaba haciendo trabajos en unos postes en una zona de Lima. Cuando por la zona pasa un camión, pierde el control y choca contra un poste y lo derriba. Como entre poste y poste están los cables, el poste caído empieza a jalar al poste que estaba a continuación. En este poste que estaba a continuación, había un trabajador que se había subido al poste usando sogas. Bueno, la ley de seguridad, el reglamento de seguridad en el sector eléctrico indica que en sectores urbanos está prohibido subirse a un poste usando sogas. Ese trabajador se había subido al poste usando sogas. Antes era común ver esto en Lima, ahora ya no se ve. Cuando el trabajador sintió que su poste se estaba cayendo, quiso bajar rápidamente con las sogas. El poste le ganó, cayó, lo aplastó y lo mató. Resultado, ¿quién se fue a la cárcel? El supervisor. ¿Por qué? Si el supervisor le decía tu EPP, tu capacitación. Lo que pasa es que el supervisor no tuvo evidencia de lo que él decía. La ley peruana establece que ante la duda de que si un documento dice algo y en la práctica sucede otra cosa, prevalece lo que sucede en la práctica. Este supervisor se cansaba de decir tu capacitación, tu EPP, no estás autorizado y nadie le hacía caso, pero nunca generó un documento, un correo, una sanción, nada. Como no generó ninguna evidencia de las acciones que le estaba tomando, ante la ley peruana, él fue responsable. Entonces, si somos los encargados de hacer que las normas y estándares de seguridad definidos por la empresa se cumplan, hay que exigir que los trabajadores lo cumplan, obviamente. Hay que tener las competencias para lograr que estas se cumplan. Pero si por más que incidimos a los trabajadores en que se cuiden, lamentablemente hacen caso omiso a, a toda recomendación estándar de seguridad, no nos queda otra cosa que sancionar, lamentablemente. Bien, para evitar accidentes, como dije, no basta con haber identificado el accidente en la matriz IPER, no basta con capacitar al trabajador de cómo laborar en forma segura, no basta con darle los EPPs, sino que la organización tiene que hacer una supervisión efectiva, es decir, asegurarse que los controles establecidos se cumplan. Si la organización no puede evidenciar la supervisión efectiva, el empleador sigue siendo responsable. ¿Sí? Pero nuevamente, lo que dije al inicio de la capacitación del día de hoy, muchas veces los que trabajamos en el sistema de gestión, tenemos que hacer, en este caso, que las normas de seguridad y salud se cumplan, y lamentablemente las personas no dependen de nosotros. Como dije en su momento, para ello tenemos que brindar, o mejor dicho, lograr que las personas sepan que nosotros conocemos nuestro trabajo y que conocemos, dado que conocemos nuestro trabajo, lo que decimos lo decimos con conocimiento de causa. Es decir, tener credibilidad. La credibilidad nos da herramientas para que las personas nos hagan caso. Entonces, tenemos que trabajar bastante nosotros en la credibilidad. Y la credibilidad, como le dije, lo da el conocimiento de las leyes peruanas, de las normas ISO 45000, en este caso, tener ciertas habilidades de comunicación y en ciertos casos aplicar psicología, no queda de otra. ¿Sí? Bien, esos registros obligatorios se tienen que guardar cierto tiempo. Registro de enfermedades ocupacionales y exámenes médicos, 20 años.
Accidentes e incidentes peligrosos, 10 años. Y los demás, 5 años. Después, como dije, tener un comité o supervisor, dependiendo si tenemos 20 o más trabajadores. Y finalmente, en caso nos aplique, tener un reglamento de seguridad y salud. Si bien el reglamento, de acuerdo a la ley, no debe contener sanciones, lo usual es que el reglamento de seguridad y salud haga referencia a las sanciones que establece el reglamento interno de trabajo. ¿Sí? Es lo usual que se hace. Bien, ¿qué más? Bueno, como hemos visto, la ley peruana de seguridad se basa en el ciclo de mejora continua endémica. Cuando nosotros hacemos que se cumplan, se ejecuten los estándares de seguridad de la organización, lo que estamos haciendo es, bueno, aparte de que se cumplan, verificar si lo que hemos establecido en el papel funciona en la práctica. No siempre funciona. Y como no siempre funciona, hay que encontrar las desviaciones. Parte del trabajo como supervisores, prevencionistas, que también es eso, ¿no? Verificar si los controles establecidos cumplen con el objetivo previsto. Es decir, evitan los accidentes y las enfermedades. En cuanto, bueno, aquí debido haber dicho implementación de un sistema de gestión ambiental, ¿no? Un error de tipeo. En cuanto a la implementación de un sistema de gestión ambiental, ¿qué tenemos que supervisar aquí en un sistema de gestión ambiental? Aquí la supervisión básicamente es administrativa, no es mucho de campo. En principio, hay que ver cuáles son las leyes aplicables a un sistema de gestión ambiental. Las más conocidas. A ver, cuando tenemos un sistema de gestión ambiental, ese sistema de gestión ambiental implica que podamos contaminar el agua, aire o suelo. Por lo tanto, hay que identificar las leyes aplicables a cuidado del agua, cuidado del aire y cuidado del suelo. Aquí hay una pregunta de... pero no había leído unas preguntas de unas personas. Aquí nos decía Edison David, ¿se puede sancionar un chofer que está en campo sin un vigía? Bueno, va a depender de los estándares que haya establecido la organización. Si la organización indica de que todo chofer en campo debe estar necesariamente con un vigía y mi chofer no lo está cumpliendo, obviamente está haciendo caso omiso al estándar definido por la organización. A ver, para sancionar, como dije en su momento, yo también soy enemigo de sancionar. Lo primero que tendremos que hacer es, primero, llamar la atención. Oye, a ver, y aplicar la técnica de Dupont llamada STOP. STOP es una herramienta para lograr que el sistema de gestión de seguridad y salud funcione. Y STOP es una herramienta que se basa en trabajar en las personas. ¿Cómo así? STOP indica que para que este sistema de STOP funcione, tenemos que tener personas capacitadas en la metodología STOP, que Dupont le llama supervisores STOP. Estos supervisores, cuando hacen inspecciones, verifican que las personas trabajen de acuerdo a los estándares definidos por la organización. Si encuentran a una persona que no está cumpliendo con los estándares, ¿le grita? No. Lo llama y le dice, a ver, dime, ¿por qué no estás haciendo como te hemos explicado? Y tiene que lograr que la persona entienda por qué tiene que hacer ese trabajo en forma segura. Una persona se va a cuidar cuando entienda la importancia de cuidarse. Mientras la persona no entienda por qué está mal lo que está haciendo, lo va a seguir haciendo. Es como, por ejemplo, cuando le dije al inicio de la sesión del día de hoy, la OMS ha declarado que la carne es un potencial cancerígeno y la carne ahumada es un cancerígeno. Todos nosotros comemos carne. Muchos sabiendo que la carne es potencial cancerígeno. Otros no habíamos escuchado la noticia de que la carne era potencial cancerígeno. Muchos de nosotros que hemos escuchado esa noticia decimos, uy, ya no voy a comer tanta carne. Carne ahumada es cancerígeno, probado.
¿sí? La carne ahumada. Entonces, la carne a cilindro y esas carnecitas que son tan ricas, lamentablemente, son cancerígenas. Muchos de nosotros vamos a disminuir ese consumo, otros ya no, vamos a evitarlo, y otros vamos a hacer caso omiso. Es como el que fuma un cigarro. Está comprobado que el cigarro causa N daños a la salud, pero a pesar de eso, las personas son conscientes de ello y siguen fumando. Otros no. Entonces, si yo tengo un chofer que está haciendo su trabajo de campo sin un vigía, lo primero que tendría que hacer es su refuerzo positivo. A ver, ¿por qué no estás trabajando con el vigía? ¿Qué pasó? Y hacerle entender la necesidad de trabajar cumpliendo los estándares. Si a pesar de eso lo encuentro una segunda vez, una tercera vez, ya tendré que pedir sanciones. Sanciones de acuerdo a lo que establece el reglamento interno de trabajo. ¿Sí? A ver, aquí Martín Puma nos dice, en caso de que el supervisor o el prevencionista ya que habilita los registros obligatorios, entre otros, entra a mitad de que la empresa haya laborado en obra y no se ha actualizado el documento conforme a la entrega del mes o quincena, lo correspondiente, y exigen que lo actualice cuando no estuvo contratado, qué medidas tomar, solucionar como sea el tema del documentario, y lo que falta o queda fuera de lugar a la supervisión profesionista. Ya. A ver, otra cosa que soy enemigo, fabricar documentación. Yo soy enemigo de entrar a trabajar en un sitio y decir, mira, no tienes documentación de hoy hacia atrás. Así que no te preocupes, vamos a fabricar documentación. Soy enemigo de eso. ¿Por qué? Como dije en su momento, hay un principio que establece la ley de seguridad que indica que ante una duda entre lo que dice la documentación y lo que se ve en la práctica, prevalece lo que se ve en la práctica. Además, también hay la SUNAFIL, cuando encuentra que no hay coherencia entre la documentación, entiéndase, que la SUNAFIL detecta que hemos fabricado documentación, nos sanciona. Se dio el caso de una empresa que la SUNAFIL le dijo, a ver, muéstrame tus registros de capacitación. Y la empresa había obviamente fabricado documentación. La SUNAFIL revisa la documentación y vio que en ciertos días las personas habían estado prácticamente más de 8 horas siendo capacitadas. Lo cual la SUNAFIL dijo, oye, eso no es coherente. Tú estás indicando que ese día trabajaron y también estás indicando que han recibido más de 8 horas de capacitación. Total, ¿cómo se interpreta esa documentación? En otras palabras, la SUNAFIL dijo, la documentación que has presentado no es coherente, tiene fallas y por lo tanto te sanciono y multó a la empresa. Entonces, el tema de fabricar documentación para cumplir, nuevamente soy enemigo, en lo personal soy enemigo de eso. Y si mi jefe me lo pide, digo, jefe, disculpe, eso no se puede hacer. No, que tú llenas nada más y ponlo fecha pasada y haz que lo firmen. Ingeniero, eso no se puede hacer. No es correcto. Porque si vienes a una FIL, entrevistas a una persona y la persona dice lo contrario, igual nos van a sancionar. ¿Sí? No debería ser. Bien, estamos hablando de qué tenemos que tener cuidado para hacer una supervisión eficaz en temas ambientales. En temas ambientales, básicamente, se basa en cumplir con los controles derivados de los aspectos e impactos ambientales. Y estos aspectos e impactos ambientales van a estar influenciados en parte por los dispositivos legales aplicables. Por ejemplo, para el tema de agua, tenemos el Decreto Supremo 010/2019 que establece los contaminantes, del agua para actividades no domésticas. En cuanto al aire, también tenemos algunos dispositivos que nos hablan de los estándares de calidad que deben cumplir las emisiones que mandamos al aire. Y en cuanto al suelo, tenemos pues el reglamento de la ley de seguridad. Y también el reglamento para residuos electrónicos. Por ejemplo, la ley de desagües industriales, perdón, desagües no domésticos, establece 2 tablas de contaminantes. La primera tabla de contaminante me dice los contaminantes que yo podría tener en mis desagües, y si me sobrepaso esos límites, igual puedo botar los contaminantes, pero debo pagarle un poco más a la empresa de saneamiento del sector. Pero esa misma ley me establece una tabla 2,
de contaminantes. Si sobrepaso alguno de esos contaminantes, la ley establece que la organización no puede botar una gota más de desagüe hasta que no tome las medidas para lograr que esos contaminantes estén dentro de lo permitido. ¿Sí? Igual con la ley de estándares de calidad para el agua, perdón, para el aire, y también estándares de calidad para el ruido. ¿Sí? A ver, ¿de qué forma aplica una sanción y de qué se trata una sanción? A ver, si hablamos de seguridad de salud, hay una ley, Decreto Supremo 019-2006 del Ministerio de Trabajo, que es el reglamento de sanciones del Ministerio de Trabajo. Esa ley tiene una tablita de sanciones. Esa tablita se actualiza cada 2 años. La última tablita salió el año 2020, se entiende que este año debería salir otra. Y esa ley establece sanciones dependiendo si las faltas son leves, graves o muy graves, y también si la empresa es MIPE o no MIPE, y también del número de trabajadores. Y las sanciones están en función de las UITs. Entonces, este Decreto Supremo 019-2006-TR indica los diferentes tipos de sanciones. Por ejemplo, si en una organización hay falta de orden y limpieza que no genera accidentes, esto se considera una falta grave. Pero si la falta de orden y limpieza genera accidentes, se considera una falta muy grave. Si hago exámenes médicos, pero no entrego los resultados a mis trabajadores, es una falta grave. Si no hago exámenes médicos, falta muy grave. ¿Y cuánto es la multa económica? Veo a la tablita que les mencioné, veo si mi empresa es MIPE o no MIPE, cuántos trabajadores tiene y me va a decir cuántas UITs aplica de multa. ¿Sí? Eso en cuanto a las sanciones económicas, además de las penas de cárcel. Aquí Hugo Acosta nos dice, ¿podrías repetir el caso de la fábrica de documentación? Sí, a ver, esta es una fábrica a la cual la SUNAFIL visitó y le pidió sus registros de capacitación. Le dijo, a ver, demuéstrame tus 4 capacitaciones al año. Y la empresa dijo, aquí están los registros. Pero la persona que hizo los registros, que los fabricó realmente, hizo registros que no eran coherentes entre sí. Y habían días en que los trabajadores se pasaban en capacitaciones, no trabajaban, porque en un mismo día la SUNAFIL encontró que habían recibido 10 horas de capacitación. En un día que supuestamente los trabajadores estaban laborando. Entonces la SUNAFIL le dijo, oye, acá hay incoherencias entre los registros que me has alcanzado. Y como estas incoherencias no las supo explicar la organización, la SUNAFIL sancionó, multó a la empresa. Como dije en su momento, yo en lo personal soy enemigo de sancionar. La SUNAFIL actúa de la siguiente manera. Siempre te pide documentos de hoy, por lo general, de hoy. Y entonces, lo ideal sería que a partir del día de hoy yo ya tenga la documentación. Pero también se han dado casos muy extraños, pero se han dado casos en que la SUNAFIL ha pedido datos anteriores. Por ejemplo, el plan anual de seguridad y salud. Ese plan, de acuerdo a la ley, se debe guardar, está entre los otros registros, que se guardan 5 años mínimamente. La SUNAFIL fue una empresa, le dijo, a ver, muéstrame tu plan del año pasado. No, lo que pasa es que tengo de este año nomás. El año pasado no tengo. Bueno, la ley peruana salió el año 2012. El año pasado debiste haberlo tenido. No, lo que pasa es que recién a partir de este año lo he hecho. Bueno, como no lo tienes del año pasado y la ley peruana está vigente desde el año 2012, no has cumplido con la ley peruana, te multo y multó a la empresa. Pero estos son casos muy puntuales. Usualmente la SUNAFIL te pide registros actuales, usualmente. Por eso, vuelvo a repetir, yo en lo personal soy enemigo de fabricar documentación. No comparto ese punto de vista. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Y una parte muy importante en un sistema de gestión ambiental es saber si a nuestra empresa le aplica o no lo que se conoce como la certificación ambiental. A ver, ¿qué es esto? Hay ciertas actividades económicas que son más contaminantes al medio ambiente. Si nuestra empresa está en este listado de actividades más contaminantes,
La ley establece que la organización tiene que elaborar un instrumento de gestión ambiental. A ver, implementar un sistema de gestión ambiental implica grandemente hacer la matriz ambiental, ¿sí? La matriz ambiental de aspectos impactos. De esa matriz de aspectos impactos, con cierta metodología, identifico cuáles son los significativos y para eso establezco controles. Esos controles podrán ser segregación de residuos sólidos principalmente, ¿sí? Y después hacer monitoreos para saber si los otros contaminantes que emitimos están dentro de parámetros. Básicamente, en un sistema de gestión ambiental, la supervisión que podríamos hacer nosotros es verificar que los trabajadores segreguen adecuadamente los residuos sólidos. Pero ese es un trabajo complicado. Los trabajadores usualmente se rigen por la ley de mínimo esfuerzo. Yo puedo tener en mi planta un tacho amarillo que dice residuos metálicos, un tacho rojo que dice residuos peligrosos, un tacho azul que dice residuos alimenticios. El tacho azul está colocado a la salida del comedor. Los trabajadores están almorzando, uno de ellos sale con su manzanita comiendo del postre, termina de comerse la manzana y ya está a 50 metros del comedor. ¿Dónde boto el corazoncito de la manzana? Y al costado de un tacho amarillo que dice residuos metálicos. El trabajador no va a caminar 50 metros, regresar al tacho azul y botarlo. No, lo va a botar en cualquier tacho que tenga a la mano. Lamentablemente, eso hacen los trabajadores. ¿Y cómo podemos lograr que el trabajador me haga caso? Para ello tenemos que incidir en el trabajador positivamente, sensibilizarlo o trabajar en la parte que todas personas reaccionamos. ¿Cuál es esa parte? El bolsillo. ¿Cómo así? Les doy un ejemplo. Estoy trabajando en una empresa y en esa empresa implementamos el sistema de gestión ambiental. Y la parte más visible del sistema de gestión ambiental era la segregación de residuos sólidos. En esa segregación de residuos sólidos pusimos tachitos de colores y en el tacho de residuos metálicos la persona botaba cáscaras. En los tachos de papeles botaban trapos con grasa, es decir, botaban lo que querían. Hacían caso omiso de la segregación. Muy poco se segregaba el primer año. Pero cuando se implementa un sistema de gestión ambiental, y parte importante de la segregación, una vez que la empresa segrega residuos, el tema es, ¿y ahora qué hacemos con los residuos segregados? Lo que hace la empresa es que lo vende a empresas autorizadas por DIGESA para comprar residuos sólidos. Y lo que antes se botaba, antes de tener el sistema de gestión ambiental, yo botaba mis residuos, ahora no, una parte los segrego, y por esos segregados, ahora me pagan un dinero para llevárselos. Y por lo que no puedo segregar, obviamente lo tengo que botar, y tengo que pagar para que lo lleven a un relleno sanitario. En esa empresa que trabajaba, en el primer año que hicimos la segregación, lo que pagamos por botar la basura era menos de lo que nos pagaron por vender la basura segregada. Al final quedó un saldo positivo. Estábamos implementando el sistema de gestión cuando un jefe de almacén me dice, ingeniero, ¿y qué se hace con la venta de reciclados? Ah, no sé, le digo, ¿por qué? Ingeniero, ¿por qué no le plantea al gerente de que lo que sale de reciclados se los dé al fin de año a los trabajadores, los reparten entre todos los trabajadores? Dije, va, esa es buena la idea, lo voy a decir al gerente. En la siguiente reunión que tuve con el gerente le digo, ingeniero, Ángel me dijo la vez pasada tal cosa. ¿Por qué no se reparte lo que se vende de reciclados a final del año entre todos los trabajadores? Me parece bien. Lo vamos a hacer. Ese año, acabó el año, se hizo la fiesta de fin de año, y en esa fiesta de fin de año se le entregó a todos los trabajadores un vale de metro para comprar. Y la gente decía, ¿y ese vale de metro por qué? Es por la venta de reciclados. ¿Reciclados? Sí, los residuos sólidos que segregamos. Y la gente no entendía. No, que lo que hemos segregado que vendemos. Muchos de ellos se quedaron pensando.
Como vimos que muchas personas reaccionaron entre comillas positivamente, entonces dijimos, vamos a hacer que las personas se preocupen por segregar sus residuos sólidos. ¿Y qué hicimos? Empezamos a aplicar mes a mes el proyectado de la canasta de fin de año. Así le llamamos a este vale de metro. En promedio, por persona, mes a mes, ese proyectado aumentaba en 15 soles, más o menos. Pero había meses en que la gente no segregaba bien, contaminaba mucho la basura o no segregaba y casi todo se botaba. Y de 15 soles que aumentaban en promedio mes a mes, había meses que aumentaban 5 soles. Cuando publicábamos en ese mes promedio en la canasta 5 soles, la gente decía, ingeniero, ¿por qué tan poco? ¿Por qué ha bajado a 5 soles? Estábamos en 15 mensual. Ah, ¿se acuerdan que yo le dije que estaban segregando mal, que están contaminando? Bueno, eso que han segregado mal, que han contaminado, hemos tenido que pagar para que se lo lleven en lugar que pagarnos. Ah, la siguiente vez ya no contaminaban, segregaban mejor. Es más, en cierto momento, un grupo de trabajadores se acercó y nos dijo, ingeniero, nos podemos quedar una media hora después de la salida para ir a la zona de residuos sólidos y separar lo que se llama el segregado. Ah, pueden hacerlo, sin horas secas, sin nada. Voluntariamente ellos lo querían hacer. El primer año entregamos un vale de más o menos 100 soles. El último año que estuve trabajando en esa empresa, el vale fue de casi 400 soles. ¿Por qué? Porque les tocamos la parte sensible a los trabajadores, su bolsillo. En temas ambientales, como dije, básicamente la supervisión pasa por el tema de segregación de residuos sólidos. Más de eso no hay. El tema de contaminantes en el agua, solamente a través de monitoreos. El tema de contaminantes al aire, solamente a través de monitoreos. No hay otra forma. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos que lograr es que los trabajadores sean conscientes tanto de la importancia del autocuidado como de la importancia de cuidar el medio ambiente. ¿Cómo lograr que un trabajador sea consciente de la importancia de la seguridad y del medio ambiente? Capacitaciones, charlas, afiches, incidir positivamente en los trabajadores. A nadie nos gusta que nos llamen la atención, que nos griten. Incidir positivamente con la metodología STOP. Llamar a un costado al trabajador y decir, oye, ¿por qué haces esto? No sabes que te expones, no sabes qué pasa con el medio ambiente, no sabes qué pasa con tu salud. Muchas personas van a ponerse a pensar y decir, ah, sí, efectivamente, no tienes razón, ingeniero. Y muchas personas van a dejar de tener esas conductas negativas con la seguridad o con el medio ambiente. Y adicionalmente, en temas de seguridad, la supervisión es básica para evitar accidentes. Es más, es un requisito que establece la ley peruana. Si implementamos todo, damos EPPs, capacitaciones, matrices IP, exámenes médicos, pero no hacemos una supervisión, igual ante la ley podemos ser sancionados. Es por ello que es importante que siempre que hagamos una supervisión, bueno, es importante que hagamos una supervisión y sobre todo generemos evidencia de la supervisión que estamos realizando. Esa evidencia podrá ser un registro de inspección, podrá ser anotaciones en un cuaderno de ocurrencias, podrá ser un correo electrónico que mandamos a tal o cual área indicando que hemos encontrado tal o cual cosa, pero siempre deberíamos tener evidencias. Si en un sistema de gestión no tenemos evidencias, eso equivale a que no estamos haciendo nada. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas o comentarios? Antes de terminar, nuestra representante de CESAP va a tener una palabra con ustedes. Silvia, no sé si puedes intervenir ya.